Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud aquí en Teleantioquia. Es un espacio para hablar de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Todos los días los acompañamos de lunes a viernes en este horario en directo para que puedan participar con sus preguntas en el 232-4604 y 018-5150-15. Saludo especial también para quienes madrugan con nosotros en nuestras repeticiones de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Un espacio muy importante para generar cultura de la salud. Y hoy vamos a hablar de nuestra salud mental, un tema que nos preocupa bastante. La depresión va en aumento. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, se ha presentado mucho entre jóvenes entre los 20 y 34 años de edad. Hablando de porcentajes, 6,4% de las mujeres y el 4,7% de los hombres padecen depresión actualmente. Y sobre este tema, veamos lo siguiente. La depresión es un trastorno del cerebro. Es una parte del trastorno bipolar. Existen muchas causas, incluyendo factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Puede comenzar a cualquier edad, pero suele empezar en la juventud o en adultos jóvenes. Es mucho más común en las mujeres, quienes también pueden tener depresión posparto después de dar a luz. Los síntomas pueden incluir sentirse triste o vacío, pérdida de interés en sus actividades favoritas, aumento o pérdida del apetito, no poder dormir o dormir demasiado, sentirse muy cansado, dolor de cabeza y problemas digestivos, además de ideas de muerte o de suicidio. ¿Cómo superar una crisis de depresión? Hoy en Su Médico en Casa. La depresión afecta a más de 600 millones de personas en el mundo, lo que significa que ha aumentado más o menos el 50% según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Es un tema muy importante para que ustedes puedan participar con sus inquietudes, porque ustedes son los protagonistas en Su Médico en Casa. Así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Nuevamente bienvenidos a Su Médico en Casa, gracias por estar con nosotros y no solamente hay líneas telefónicas para que participen con nosotros en el tema del día que tiene que ver con la depresión, un mal que afecta a mucha parte de la población en el mundo, especialmente a los jóvenes, pero no significa que los niños no la padezcan y también adultos mayores. Pueden interactuar con nosotros en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. A esta hora saludamos a la doctora Ángela María Agudelo. Ella es médica, psiquiatra, magíster en telesalud y además es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Gracias por estar con nosotros, doctora. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Son preocupantes las estadísticas según la Organización Mundial de la Salud. Afecta a más de 600 millones de personas en el mundo la depresión. En el caso nuestro, en nuestro medio, ¿qué tanta incidencia tiene? Es parecido. La prevalencia de depresión es muy grande a nivel mundial. Más o menos entre el 12 y el 25% de los pacientes que se pueden ver en una consulta médica pueden tener depresión. No estoy hablando de los que consultan a psiquiatría, porque los que consultan al médico general, más o menos el 8% consulta al médico general, pero por ahí un 12% se queda sin consultar. Pero no, ¿cómo no confundirlo, doctora Ángela, depresión con una tristeza muy profunda? ¿Cómo diferenciar realmente que se trata de una depresión? Esa es una pregunta muy, muy importante, porque la gente confunde mucho. Sí. Depresión con tristeza. Entonces a la gente le dan los consejos que le sirven para la tristeza, pero que no van a servir para la depresión. Entonces una depresión va mucho más profundo y afecta a todas las esferas de la vida. Entonces el paciente pierde el interés por todas las cosas, no se quiere levantar en la mañana, se altera el sueño, se altera el apetito, la capacidad de concentrarse, de poner atención, de rendir en su trabajo y en su casa se ve muy, muy disminuida. Y así, por ejemplo, a la gente le dicen, bueno, vámonos a un viaje, si está triste eso le puede servir, salir a comer con los amigos le puede servir,
pero para una depresión lo que más le va a servir es que se haga un tratamiento para ella. Entendiéndolo un poquito más, doctora, es como perder esa motivación por tantas cosas, incluso por el mismo entorno, por los amigos, por la familia, por el trabajo. Exactamente, y también empiezan a sentirse como en los afectos un poquito distanciados, entonces, es que siento que ya no quiero tanto a mis hijos, a mis padres, pero si yo siempre los he adorado, y empiezan con muchas ideas de culpa por todas las cosas que están sintiendo y por ser incapaces de hacer muchas cosas, y como todo el mundo les dice, es que ponga de su parte, Claro. es muy difícil poner de parte de uno cuando uno está deprimido, si fuera de poner de parte de uno, nadie se deprimiría. Es ponerse en los zapatos del otro también y Exactamente. entender un poco. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la depresión, una enfermedad que afecta a más de 600 millones de personas en el mundo. Y a esta hora saludamos al señor Albeiro, que se encuentra aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenido. ¿Y cuál es su pregunta? Muy buena tarde. Sí, señor. ¿En qué momento puede ser peligroso la depresión? La depresión hay que tener en cuenta que una cosa es ser depresivo y otra cosa es estar triste. Sí. La tristeza puede pasar, ¿cierto? Claro que sí. Muy interesante la reflexión que nos hace señor Albeiro. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Hablábamos al comienzo del programa de la diferencia que hay entre ambas. La tristeza es pasajera, es rápida, por decirlo de alguna manera, doctora. La depresión puede ser profunda. Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias o puede ser grave, como nos dice él? Entonces, ¿cuál es la complicación de una depresión? Que las personas empiezan a pensar en la muerte, en quererse morir, en no querer despertar, y si ya empieza a estar más fuerte la depresión, empiezan a pensar la manera cómo acabar con la vida. Entonces, por eso es muy importante tratar una depresión, porque la complicación puede ser el suicidio. ¿Y cómo puede reconocer una persona que está cayendo en una depresión o que se está deprimiendo? Bueno, eso es muy importante. Muchas veces no se necesita un factor estresante, pues como que la muerte de un ser querido, o una quiebra económica, o que le esté yendo muy mal en la universidad. Muchas veces esos factores actúan como precipitantes de la depresión, pero no son necesarios. Entonces, cuando la persona lleva más de 2 semanas, que se siente muy bajo de ánimo, con ganas de llorar frecuentemente, muy sensible a todas las cosas, el apetito baja mucho, incluso empiezan a bajar mucho de peso, pueden perder 2, 3 kilos en poco tiempo, con dificultades para dormir o empiezan a despertar muchas veces por la noche, no se pueden concentrar, dejan de hacer el deporte que más les gustaba, de salir con los amigos, se empiezan a aislar. Todos esos síntomas van configurando una depresión. Un solo síntoma no nos va a hacer una depresión. Son y como muchas los veces, signos o señales de alarma, doctora. exactamente, y muchas veces el paciente ni se siente triste, sino que es lo que tú decías ahora, es la pérdida del disfrute de todas las cosas que antes eran placenteras para él. Hay que prestarle atención, ojo, hay que poner mucho cuidado con este tema de la depresión, que es considerada una enfermedad mental, doctora. Es una enfermedad como cualquier otra, como ser hipertenso, como ser diabético, y tiene tratamiento y los pacientes se mejoran con el tratamiento. Entonces a veces, es que yo tengo que ser capaz. El hipertenso hace todas las cosas para mejorar su estilo de vida, pero además se toma sus medicamentos. Lo mismo con nosotros. Con la depresión, si bien es mejorar el estilo de vida, pero también hacer el tratamiento, y con esto en general tienen muy buena respuesta. Tema del día hoy en Su Médico en Casa, estamos hablando de la depresión, un mal que aqueja a mucha parte de la población mundial. Las estadísticas son alarmantes, más de 600 millones de personas, y nuestro medio, por supuesto, no es ajeno. Permanentemente vemos noticias muy tristes en los medios de comunicación, doctora, de las mayores complicaciones que puede traer una depresión, como lo es el caso del suicidio. ¿Es diferente una depresión según la edad y el género? O sea, estamos hablando de jóvenes, de pronto en niños, porque se puede presentar en adultos mayores. Se puede presentar en cualquier momento de la vida, sino que más o menos cuando hablaban de los 25 a los 35 es como en las estadísticas como cuando empieza a aparecer más frecuentemente la depresión, pero también se puede presentar en niños pequeños, en adultos de mediana edad, en adultos mayores, a cualquier edad. Y muchas veces los médicos no estamos escuchando
lo que los pacientes están diciendo. Entonces, por eso nosotros en la universidad hemos desarrollado como un programa de telesalud y atendemos a los diferentes municipios. Entonces podemos llegar a pacientes que nunca iban a tener el acceso por un psiquiatra. Entonces los podemos estar atendiendo a través de esta herramienta de las telecomunicaciones. Qué bonito eso, doctora, sobre todo que se está prestando un servicio a las personas que de pronto viven en poblaciones muy apartadas y que no tienen, como lo decía la doctora, acceso al tema de servicios en psiquiatría. Cristina, la saludamos, qué gusto que nos acompañe en Su Médico en Casa, bienvenida. Muy buenas tardes. Sí, adelante con su pregunta. Muchas gracias. Pues más que pregunta es como un testimonio porque me parece muy importante que toquen esos temas Sí. Que como que la sociedad no los asimila ni los acepta tan fácil, ¿no? Es verdad. Entonces, pues yo tuve depresión hace 8 o 9 años. Es horrible, es una enfermedad horrible que no se la deseo a nadie. Gracias a Dios, pues tomé medicamentos 3 años más o menos, con ayuda del medicamento y de muchas cosas que cambiaron en mi vida y pues traté de ponerme a hacer ejercicio, de subir mi autoestima, de pensar primero en mí, bueno, miles de cosas porque lo que decía la doctora de que nos echamos la culpa de todo es horrible. La señora al frente se murió y yo me echaba la culpa en ese tiempo que ella De había todo muerto lo que por pasa mí. alrededor. Entonces, más que eso, un testimonio y también, doctora, qué bueno que esto llegue a nivel de todos los médicos, porque lo mío empezó con una gastritis. Me llevaron un mes y medio donde el médico general y nunca me dijeron, ya cuando estaba enferma, horrible, fue que me remitieron a Bogotá. Claro. No sé por qué a los médicos generales les da tanto trabajo diagnosticar esa enfermedad. Entonces las felicito y qué bueno que este programa llegue a mucha gente. Muchísimas gracias. A usted, Cristina, gracias. Gracias de verdad por este testimonio tan valioso y por ser valiente, además de compartirlo abiertamente en un medio de comunicación y sobre todo que sirva como mensaje para tantas personas que tienen depresión y que creen que nunca van a salir de ahí, que es el mensaje finalmente que les queremos dejar. Sí se puede salir adelante, por supuesto. Es momento de hacer una breve pausa aquí en Su Médico en Casa. Un minuto nomás, estamos hablando de depresión. Hay que prestarle atención. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo podemos hacer para salir de una depresión? Volvemos después de la pausa. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de la depresión y sobre este mal que aqueja a más de 600 millones de personas en el mundo. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. Cuando tenga una situación que le genere tristeza, le disminuya el estado de ánimo o el disfrute por las cosas cotidianas, siga las siguientes indicaciones. No suspenda sus actividades cotidianas ni deje de hacerlas, así el disfrute haya cambiado. Busque comentar sus problemas y desahogarse con alguien cercano. Esto sí que es importante, pues le permitirá pensar mejor sus problemas y organizar las soluciones. Continúe con su alimentación regular, así no tenga mucho apetito. Intente realizar alguna actividad física. Evite el consumo de alcohol o de otras sustancias psicoactivas. Utilice técnicas de relajación, respiración abdominal, meditación, yoga o música relajante para disminuir la ansiedad. Trate de no permanecer en cama por largos periodos de tiempo durante el día y evite siestas de más de 45 minutos. Estas son algunas recomendaciones frente a un tema como lo es la depresión. Doctora Ángela, parte del tratamiento, pero entonces estamos hablando también de un tratamiento farmacológico combinado con otro tipo de actividades. Exacto. Entonces, si es una depresión leve, podríamos ir solamente a psicología, hacer una psicoterapia bien hecha y puede ayudarnos a resolver la situación. Pero ya si es una depresión de moderado o severa, sí necesitamos el tratamiento farmacológico. Además del acompañamiento en algunos casos de la psicoterapia por psicología y de hacer todo lo que estabas diciendo, como algunos cambios en el estilo de vida, muy importante, no tomar licor, no consumir sustancias psicoactivas, porque esto
va a aumentar los síntomas depresivos y va a ser más difícil el tratamiento y también puede tener interacciones con los medicamentos, entonces evitar el alcohol, las drogas, hacer un poquito de ejercicio, pero cuando un paciente está severamente deprimido es muy difícil, ay, es que venga, levántese y tiene que ir para el gimnasio, tiene que ir a hacer clase de yoga, de natación y les ponemos una agenda muy grande, no, actividades cortas que las puedan cumplir, entonces una salida a caminar media horita, eso no nos va a resolver la depresión, pero nos va a ayudar a estar mejor por ese rato, mejor por ese día, que tenga un poco más de energía para hacer las cosas. Pero entonces a veces no sobrecargar a la gente, ay, es que se quedó acostado todo el día, no, que se quede acostado un ratico, pero que no sea todo el día, pero tampoco ponerlos con una agenda súper apretada porque no pueden estar en la casa. Hay que buscar ayuda, es fundamental buscar ayuda, desahogarse, hablar con un amigo, con una amiga, con el papá, la mamá, con un familiar, con alguien que tengan de confianza, pero no guardarse sus problemas. Está con nosotros el señor Julio, el Manrique, bienvenido y lo escuchamos. Adelante, Julio. Aló. Bueno, mientras damos tiempo a restablecer la comunicación con Julio, que se encuentra aquí en Manrique, doctora, hablemos de esos cuidados que debe tener una persona que le hayan diagnosticado depresión y cómo debe ser esa relación de la familia y ese apoyo que recibe de la familia. Bueno, con la familia es acompañar al paciente, muchos empiezan a estar en contra del tratamiento, entonces nadie le dice, ay, ¿usted por qué se está tomando ese antibiótico? Eso le va a hacer algo mal, pero si es un medicamento que mandamos los psiquiatras, eso le va a dañar el cerebro, eso le va a quitar la memoria, y por el contrario, el tratamiento de la depresión hace que la función ejecutiva, que es la memoria, la atención, la capacidad de planeación, el pensamiento abstracto, todo esto lo vamos a proteger con el adecuado toma de la medicación. ¿Qué es muy importante que haga el paciente? Muchos, ¿qué hacen? Cuando ya se sienten bien, dejan la medicación, entonces pasan 2, 3 meses, yo ya me siento perfecto, ya se me quitó todo, dejan el medicamento y tienen una recaída. Entonces es muy importante que el tratamiento lo hagan, si es un primer episodio, mínimo 1 año. Cuando ya estén bien, seguir el medicamento acompañado de su médico, bien sea el médico general, el internista o acompañado del psiquiatra por todo ese año. Doctora Ángela, hay una condición, es que he conocido pacientes que son depresivos o personas que son depresivas y que hay antecedentes de depresión en la familia. ¿Puede ser hereditaria una depresión? Claro, entonces, ¿qué es lo que se hereda? Se hereda el riesgo de desarrollar la enfermedad, no se hereda la enfermedad como tal. Entonces ya vimos que es una enfermedad muy común, puede afectar más o menos 1 de cada 4, Sí. de cada 5 personas en algún momento de su vida. Y si tenemos un familiar de primer grado, por ejemplo, los padres, hermanos afectados, pues vamos a tener un riesgo mayor a la población general. Pero no necesariamente, como mi mamá tiene depresión, entonces yo voy a tener depresión. No necesariamente. Se puede prevenir y hay algunas actividades que ayuden a prevenir la depresión, doctora. Bueno. O si le va a dar a uno depresión, le va a dar, por más que intente, digamos, como detenerla Bueno, o prevenirla. Tener un estilo de vida saludable va a ayudar a prevenir esta y muchas otras enfermedades, pero muchas veces no es suficiente. Entonces, a veces se presenta. Entonces, por ejemplo, el que le dio hipertensión, que es flaco, que hace deporte, pero tenía la parte genética, una parte importante en el desarrollo de la enfermedad, lo mismo con la depresión. Pueden estar todas esas otras variables bien, pero está este componente que estábamos hablando, el componente biológico, genético, que influye muchísimo y que se puede desarrollar la enfermedad. Que la depresión, y muy importante decir, no es falta de carácter, no es debilidad, no es que yo no pude con esto, no, es una enfermedad como tal y se trata. Y existe la solución, por supuesto. existe Gracias, la solución. doctora Ángela, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con este tema tan importante acerca de la depresión. Hay que prestarle atención definitivamente y identificar a tiempo los signos o señales de alarma. A ustedes, gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.